La censura es viral. La verdad lucha por escapar. CIDH grita por Venezuela. La fuga de los que producen. ¿Se apagan los motores nacionales? Migración a la expectativa. Venezolanos entre el castigo de Trump, la indiferencia de Bukele y la autodeportación pagada. Venezuela y el mundo conectado con impacto. Bienvenidos a nuestra emisión matutina de noticias de este martes 6 de mayo del año 2025. Hoy nos levantamos con la plena convicción que la información es poder. Y como cada día, recordamos a Nácari Mena Ramos y a Yanni González, nuestros compañeros injustamente separados de sus familiares desde hace casi más de un mes. Su lucha es nuestra lucha y su libertad, nuestra meta. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denunció la sistemática censura y represión contra la prensa independiente en Venezuela tras las elecciones presidenciales, señalando la detención arbitraria de al menos 12 periodistas, el cierre de emisoras y el creciente clima de miedo y autocensura. La CIDH exige al gobierno de Nicolás Maduro el fin de estas prácticas y solicita la atención de la comunidad internacional. Halim Naim con el reporte. En Venezuela, ejercer el periodismo ya no es un trabajo, es un acto de resistencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos suena la alarma. La libertad de expresión en Venezuela está en coma. Lo que va de 2025, 6 periodistas han sido detenidos. 12 permanecen tras las rejas. El caso más estremecedor, Rory Branker, editor de La Patilla, desaparecido desde febrero, sin rastros, sin respuesta. En particular, la Relatoría manifiesta su preocupación por la persistencia de detenciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela. Las acusaciones siempre las mismas. Incitación al odio, terrorismo, conspiración, pero detrás, el verdadero crimen fue informar. En la mayoría de los casos documentados, los periodistas detenidos enfrentan cargos de incitación al odio y terrorismo en procesos que carecen de garantías judiciales. Se cierran emisoras, se bloquean portales, se vigila con drones y se revisan celulares en plena calle. La censura no es disimulada, es brutal y es política de Estado. Los testimonios recabados describen un aumento significativo de la autocensura y el temor a represalias, lo que ha llevado a los periodistas a adoptar medidas de autoprotección como cesar su labor informativa, evitar el cubrimiento de ciertos temas y desplazarse internamente o exiliarse. Desde la presidencia hasta gobernaciones como Trujillo y Táchira, las órdenes son claras: acallar la disidencia, desaparecer la crítica, romper el vínculo entre el pueblo y la verdad. Además de las detenciones arbitrarias, en el transcurso del año se han reportado otras agresiones contra la prensa, incluyendo actos de violencia en protestas, allanamientos, anulación arbitraria de pasaportes, extorsiones, obstrucción de la cobertura informativa, campañas de estigmatización y amenazas provenientes de personas que ejercen autoridad pública, particularmente desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como desde algunas gobernaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte en su informe: el miedo ya no es una excepción, es la norma. El ecosistema mediático se derrumba y con él la posibilidad de una democracia viva. Por consiguiente, la Relatoría urge a las autoridades venezolanas a cesar de forma inmediata las agresiones contra la prensa y contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, incluyendo el cese de las detenciones arbitrarias y la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos. Sin prensa libre no hay memoria y sin memoria no hay país. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Es momento de nuestra pregunta del día. De lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente: ¿ejercer el periodismo ha trascendido la profesión para convertirse
en un peligroso acto de resistencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha lanzado una alerta roja. La libertad de expresión se encuentra en estado crítico. Si la voz de los periodistas independientes es silenciada mediante la cárcel y la censura, ¿qué futuro le espera a la verdad en Venezuela? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. El CEO de Chevron, Mike Wirth, alertó sobre la posible salida de esta transnacional petrolera de Venezuela si no se renueva su licencia, advirtiendo que esto beneficiaría a compañías chinas y rusas, afectando la seguridad energética de Estados Unidos. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado considera la permanencia de Chevron como un salvavidas para Nicolás Maduro. Génesis Pérez con los detalles. La tensión entre intereses geopolíticos, seguridad energética y sanciones económicas vuelve a poner a Venezuela en el centro del tablero internacional. Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, lanzó una advertencia contundente. Si la licencia de operaciones en Venezuela no se renueva antes del 27 de mayo, la petrolera estadounidense podría retirarse del país, dejando un vacío que, según él, sería llenado por empresas chinas y rusas. Bueno, hay dos implicaciones que creo que son importantes para que la gente se preocupe. La primera es sobre la seguridad energética. Una buena porción del petróleo venezolano históricamente ha llegado a los Estados Unidos. Las refinerías en la costa del Golfo son diseñadas para manejar ese tipo específico de petróleo, por lo que es muy importante para la seguridad energética en los Estados Unidos. Los cambios en las reglas significan que ese petróleo no va a flotar a los Estados Unidos ahora, lo que nos hace menos seguros. China es en realidad el comprador más grande del petróleo venezolano hoy. La advertencia llega en medio de negociaciones con la administración Trump, que busca revertir las concesiones otorgadas por el gobierno de Joe Biden al gobierno de Nicolás Maduro. Para Wirth, esta movida no solo pondría en riesgo la seguridad energética de Estados Unidos, sino que abriría aún más la puerta a la influencia de potencias rivales en el hemisferio occidental. Somos la única empresa americana que permanece en el suelo en Venezuela, que se sienta justo a través del Golfo de América, de nuestro país. Y si fuéramos a irnos, como otros países, la producción de petróleo continúa. Y las empresas americanas son reemplazadas por empresas de otros países. Históricamente han sido las empresas chinas. Trump, por su parte, defiende su política de máxima presión, alegando que Maduro no ha cumplido con los acuerdos migratorios ni con la apertura política. El trasfondo es claro. Mientras Chevron exporta más de 240,000 barriles diario, una cuarta parte de la producción del país, China sigue ampliando su rol como principal comprador de crudo venezolano. La salida de Chevron no detendría la producción, pero sí cambiaría drásticamente quién se beneficia de ella. En paralelo, figuras como María Corina Machado apoyan la postura de Trump, señalando que debilitar al gobierno madurista es clave para transformar a Venezuela de un refugio criminal en un motor energético regional. Sin embargo, el dilema sigue latente. ¿Es más eficaz aislar al madurismo o comprometerse para evitar que los rivales geopolíticos ganen terreno? Veamos ahora la respuesta de Nicolás Maduro ante esta noticia. Él asegura que Venezuela está en la capacidad de cumplir con los acuerdos de Chevron. Veamos. Todos los días piden que le impidan a Chevron venir a Venezuela. ¿A quién le hacen daño? A Chevron, a una empresa estadounidense y con la cual nos llevamos de maravilla, como con todos los inversionistas. Venezuela, como ha dicho la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Venezuela va a seguir cumpliendo al pie de la letra todo lo acordado y firmado con Chevron. Todo. Y quien le está haciendo daño a Chevron es este grupo y el gobierno de los Estados Unidos. Los trabajadores tienen las capacidades para que esos campos petroleros sigan produciendo. Y además, me decían hoy unos trabajadores, no solo, presidente, que van a seguir produciendo, sino que tenemos el plan para crecer en la producción en todos esos campos petroleros. ¿Cuánto vale el esfuerzo de un venezolano hoy en día? Para millones, la respuesta es nada. La crisis pulverizó los salarios, robando el sentido de seguir adelante y obligando a los ciudadanos a emigrar. Así, Venezuela ha perdido su tesoro más valioso, su gente trabajadora. El impacto en cada sector es inimaginable y la mano de obra escasea mientras la inflación durante el mes de abril se fue en alza.
Catherine García nos amplía. Millones de trabajadores venezolanos abandonaron el mercado laboral debido a la crisis económica y la pulverización de los salarios. Un reciente informe titulado Crisis económica y el colapso del acervo del capital humano venezolano de la consultora Anova Polis Research estima que 4.1 millones de personas dejaron sus empleos entre 2013 y 2021. La situación se agrava por la pérdida de millones de años de experiencia laboral acumulada y la dificultad de las empresas para encontrar personal cualificado. Tenemos un daño en el país, tenemos un problema y el problema tiene la fuente fundamental en una ideología donde el Estado de alguna manera considera que debe resolver el problema de todos los venezolanos y no invita al sector privado a participar en las actividades económicas. El sector privado pudiera generarle al país 2 millones de empleos en 6 meses. Aunque la economía nacional ha mostrado una leve recuperación desde 2021, tenemos el salario más bajo de Latinoamérica y la inflación durante el mes de abril se registra en 18.4%, 5.3 puntos más que en el mes de marzo, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Y aquí es donde está el problema del Estado, que el Estado le quiere dar todo al venezolano y eso ha llevado a una política de poco empleo, de no participación del sector privado, de no ajustar los aranceles ante la industria nacional que tiene la mitad de su actividad sin realizarse de la fábrica, y ahí tenemos, digamos, el daño y tenemos al mismo tiempo las soluciones que el país requiere. ¿Es posible recuperar la mano de obra profesional y obrera en Venezuela? Si una persona que está en el exterior sabe que llegando al país puede competir o viene ya contratado para una actividad que no depende del Estado, que le van a pagar bien, que le van a reconocer, va a venir al país y va a estar aquí, se va a establecer de nuevo. En este contexto de éxodo laboral masivo y desincentivo para trabajar, la recuperación económica de Venezuela se enfrenta a un obstáculo significativo, algo que se refleja en otra cifra del Observatorio Venezolano de Finanzas, donde señalan que la inflación acumulada en los primeros 4 meses del 2025 alcanzó un 63.1%, mientras que la variación interanual llegó a 172%. Seguimos con más, no se despeguen de nuestra pantalla. A continuación, Impacto en 60 segundos. Abogados de venezolanos presos en El Salvador denuncian retraso de justicia. Abogados venezolanos de la administración de Nicolás Maduro denuncian lentitud judicial en El Salvador y falta de respuesta sobre los 252 venezolanos detenidos tras ser deportados de Estados Unidos. No hay noticias sobre recursos legales ni pedidos humanitarios. Solicitan comunicación familiar y fe de vida. Esto ocurre tras un fallido canje propuesto por el presidente Nayib Bukele, acusado por Maduro de violar derechos humanos. Estados Unidos ofrece incentivo para la autodeportación. El gobierno de Donald Trump sigue impulsando la autodeportación. Ahora ofrece $1,000 y asistencia de viaje, buscando reducir costos de deportación que promedian los $17,121 por persona. Trump considera criminales a migrantes sin visa, incluidos algunos solicitantes de asilo. Ha deportado a El Salvador a casi 300 personas acusadas de presuntamente ser pandilleros y detenido a más de 168,000 migrantes. Abogados y defensores de derechos civiles denuncian falta del debido proceso. Tribunal de Apelaciones preservó parole humanitario para venezolanos. Un tribunal de apelaciones federales suspendió el intento de la administración de Donald Trump de poner fin al permiso humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El tribunal determinó que el titular de la Casa Blanca no había cumplido con el alto estándar requerido para la intervención que buscaba. El fallo mantiene las protecciones contra la deportación para más de 500,000 personas. Y de esta manera ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy, la ventana informativa de todos. Agradecemos su sintonía y los invitamos a mantenerse conectados con nosotros a través de www.impactovenezuela.com y @ImpactoVE en redes sociales. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar.
Que tengan un día lleno de esperanza. Nos vemos mañana.